Bueno, empezamos. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas que estamos compartiendo hoy este vivo, que es muy importante para nosotras. Nos vamos a presentar primero. Mi nombre es Leticia. Mi seña es esa, soy psicóloga. Flor. Mi nombre es Florencia de Bortoli. Soy acompañante terapéutica, intérprete de lengua de señas. Y Joana, ¿querés presentarte? Bueno, empezamos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joana Kratz. Soy licenciada en comunicación y en desarrollo, también en discapacidad. Bien. Bueno, y nos acompañan también dos intérpretes, que son Daniela Menéndez y Antonella Velardinelli, que está con la cámara apagada en este momento. La modalidad un poco en este momento va a ser intercambiar ciertas ideas sobre la lengua de señas como pilar para la inclusión familiar, y iremos leyendo las preguntas que se vayan, o las inquietudes, o las dudas, o todo lo que quieran compartir por medio del chat de YouTube. Bien. Para quienes no nos conocen, Tapias surge del hacer en interdisciplina entre el trabajo psicoterapéutico de Leti en el consultorio y el de acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar, que es el mío. Durante varios años conversamos sobre nuestras clínicas en lengua de señas y el hacer permitió que nos conozcamos y aprendamos de esa interdisciplina. La posibilidad de escucharnos, de que nuestras clínicas se entramen, que estando un trabajo en común, permitió la construcción de miradas más integrales que posibilitaron caminos distintos de intervenciones. Tapias tiene 5 espacios: el equipo interdisciplinario y el de intervenciones tempranas, que continuó su labor de manera virtual este año; el espacio con familias, que fue inaugurado en agosto, con un encuentro que se llamó Familias y Pandemia, en el que referentes sordas de la Asociación de Sordos de San Martín nos acompañaron; y el espacio de talleres, donde nos acompañó un referente sordo también, junto con una persona oyente, ambos recreólogos, que lo hicimos en Ayúdame Leti, en la Semana Internacional de la Persona Sorda, ¿no? En el mes de septiembre. Un encuentro de juegos donde niñas y niños sordos se sumaron a jugar junto a sus familias. Ahora nos toca con mucha emoción inaugurar este espacio con profesionales, convocando con este lema que les decía un poquito Leti, la lengua de señas como pilares para una inclusión familiar. Todos los espacios desafías, todas las propuestas desafías se dan de forma accesible y respetuosa de los derechos lingüísticos de las personas sordas. Iniciamos con estas acciones entramadas entre el rol de referente sordo, mediador lingüístico, y nosotras como equipo de salud en clave colaborativa y colectiva, generando acciones potenciadoras que permitieron hilvanar nuevas tramas para consolidar estos espacios tan necesarios. Y es por esto, justo por esto, que quisimos invitar a Joana a conversar, a debatir justamente de este tema que ella habla tanto en sus redes y es tan importante para las familias, visibilizar y conocer todos estos temas. Así que Joana, lista ya para hablar un poquito de varias cosas, todas muy importantes. Pensando, Joana, ¿esto de qué?
el 95% de los niños y niñas sordos nacen en familias oyentes. ¿Cuál es la importancia de esa lengua de señas en forma temprana? ¿Qué es esto? ¿A qué se llama la lengua 1 que tanto decís en las redes? Queremos que nos cuentes. ¿Qué es esto de la privación lingüística y qué efectos tiene? Empezá por donde quieras. Bien, perfecto. Antes de empezar, quería contarles algo sobre mí, ¿sí? Para que me conozcan, para que sepan, sí, también sobre mi cultura. Yo soy una persona sorda, nací sorda, en el núcleo de una familia oyente, ¿sí? Con un hermano, también somos 3 hermanos. Son 3 hermanos mayores sordos. Y yo soy la menor. Mis padres, cuando nace mi hermano mayor, mis padres no sabían lo que era una persona sorda, nunca habían tenido un encuentro con una persona sorda. Los dos vivían en Corrientes, en el norte, en Argentina. ¿Sí? Anteriormente no había talleres, no había nada de todo esto. ¿Sí? Esto fue en los años 70. Pasados los años, mis padres descubrieron que, bueno, mi hermano era sordo por que no escuchaba los sonidos, empezaron por distintas cosas, empezaron a darse cuenta de que mi hermano no escuchaba. Comenzaron a ir a médicos, estaban desorientados y no sabían cómo manejarse, no sabían qué hacer. La mayoría de los padres siempre, cuando reciben esa noticia, ¿sí? Es como, se derrumba ese mundo que ellos tienen. ¿Sí? Es lo que le pasa a la mayoría de los padres. Lo primero que piensan es cómo voy a comunicarme con mi hijo, qué voy a hacer, cómo va a ser su futuro, su vida. Empiezan a interrogarse, a preguntarse un montón de cosas. Es lo que le pasa a la mayoría de los padres. Bueno, eso le pasó a mis padres, porque nunca habían tenido contacto, conocimiento de lo que era una persona sorda. Fueron pasando los años y ellos fueron preguntando, averiguando. Vinieron a Buenos Aires, donde había una escuela oralista. Esa escuela fue mi hermano. Años después, nací yo. Cuando yo nací, mis padres ya estaban más preparados. Mi hermano no era la primera vez, sino fue a diferencia de mi hermano, que fue la primera persona sorda con la que se encontraron, ¿sí? Conmigo ya estaban más preparados, ya sabían cómo era la modalidad, ya sabían a qué escuela ir, sí, conmigo ya estaban preparados, ya sabían cómo tenían que manejarse, porque estaba mi hermano. Se me está tildando Joana, no sé si... Perdón, chicas. ¿Sí? Sigo yo. Dale. Lo último fue que mi hermano lo dejaron en una escuela oralista y cuando yo nací, mis padres sabían ya cómo era la situación conmigo y también sabían que podían, tempranamente se dieron cuenta de que yo era sorda, no fue como con mi hermano que fue más tarde ese darse cuenta, conmigo fue con 3, 4 meses más o menos ya se dieron cuenta de que yo era sorda. Y también estaban preparados mis padres para darme mejor accesibilidad a mí. Y crecí de forma oralista. Nunca aprendí lengua de señas. Nunca supe la lengua de señas. Yo no sabía, crecí sin saberlo. En la escuela, cuando fui, los profesores me prohibían la lengua de señas y seguían la línea de mis padres. Era una escuela con modelo oralista y cuando terminé la primaria, en realidad antes de que terminara la primaria, en 5º grado, fui a una escuela integrada, dice. No en la secundaria, dice en la primaria. Y después, cuando entré a la secundaria, ahí descubrí la lengua de señas.
descubrí, antes sabía que existía la lengua de señas, pero la realidad es que no la entendía la lengua de señas. No podía hablar con las personas. Y mi coeficiente intelectual era menor. Dice, yo pensaba que los que hablaban en lengua de señas eran analfabetos, dice, y no. Dice, estaba todo como muy mezclada esa información, y no era así. Era como que iban un poco más tarde. Dice, podían hablar, se podían comunicar, y estaba todo muy bien. Eso lo entendí después. Y la forma de ver al grupo de sordos hablantes de lengua de señas empezó muy temprano en mí. Más o menos, dice, en la misma edad. Dice, yo antes tenía como una forma peyorativa de verlos y hablar de ellos. En la secundaria sufrí mucho bullying. Fue difícil. Mi hermano mayor también en la secundaria sufrió mucho bullying. Dice, y ahí sentí que necesitaba un contexto donde poderme sentir diferente, porque en la escuela no tenía compañeros porque yo había perdido ese hablar, tenía que pedir que hablen lento, y muchas veces los profesores se olvidaban de que yo necesitaba eso, se movían por el aula, mis compañeros hablaban y no había silencio, había bullicio, y yo eso lo perdía, no lo entendía. Y la accesibilidad era un 30, un 40% en realidad dentro del aula. Y así era todos los días, todo el día. Y cuando volvía a mi casa, con mi familia, todos eran oyentes. Bueno, mi hermano sordo, pero mis padres nos incluían mucho. Cuando comíamos, charlábamos, estábamos muy incluidos. Dice, pero había momentos de nosotros dos solos que, por ejemplo, preguntábamos de qué están hablando y nos contaban de forma sintética, ¿no? Lo que se estaba hablando. O cuando nos venían a visitar y había más gente en una mesa grande, teníamos que tener paciencia en esto de la comunicación. Gracias a que yo tengo un hermano sordo, puedo comunicarme, tuve un acompañamiento, no me sentí sola. Él siendo mayor me enseñó mucho, me daba información, me enseñaba cosas y aprendí mucho del mundo de sordos gracias a mi hermano mayor. Cuando terminé la secundaria, entré a la universidad y había muchas barreras para mí. ¿Barreras en qué sentido? Me costaba mucho entender a los profesores dentro del aula. Era un espacio mucho más grande, tenía mucho más compañeros, tenía que hacer mucho más esfuerzo. Mis compañeros no eran siempre los mismos, cambiaban, dependían de los grupos, de las materias, iban cambiando. Y yo no tenía un apoyo, tenía que buscar de quién. Y casi la mayoría en la Universidad de Argentina tuve 2 etapas. Dice, la mayoría que me veía me entendía más o menos, y mis compañeros hablaban y yo no entendía nada. Y a mí eso me quitaba las ganas de seguir, tenía ganas de abandonar. Y ahí estudié la licenciatura en Educación Física en la Universidad de El Salvador. Estudié Educación Física casi 2 años, y ahí esa carrera, yo pensaba que por ser sorda podía adaptarme a esa carrera, porque era mucha actividad física, no necesitaba hablar mucho, pero igual
era mucho el esfuerzo, era mucho el trabajo, y era muy cansador para mí, siendo sorda y tener que ser oralista todo el tiempo. Y había compañeros hipoacúsicos, pero no era lo mismo. Dice, estudiar, atender a los profesores, ser paciente, el murmullo, es mucho, es realmente mucho. Yo sabía que gracias a un amigo de mi hermano en la universidad de acá de Estados Unidos, todos hablaban en lengua de señas, y en ese momento, en la universidad, yo no podía trabajar, porque no querían personas sordas, necesitaba hablar oralmente, y eran reacios a contratar a personas sordas. Y yo me sentía con la autoestima muy baja. Mi hermano fue al médico. Mi hermano, dice, fue al médico y tiene esquizofrenia. Dice, murió mi hermano, dice. No quiso continuar con su vida. Dice, toda esa situación, para mí, en mi vida, en ese momento de mi vida, yo estaba estudiando en la universidad con los sordos, dice, y me acuerdo que el primer día que conocí esa universidad donde iban los sordos, todos hablaban en lengua de señas, y quedé asombrada realmente. No creía lo que estaba viendo. Cuando fui conociendo a las personas, tenían doctorados en abogacía, eran doctores, y cualquier cosa que ustedes imaginen, eran profesionales, y eran todos sordos. La capacidad que ellos tenían, la forma de expresar, de entender, era totalmente completa. Comparado a lo que yo conocía antes, en ese momento, era muy distinto, era nada que ver. Pero yo no conocía la comunidad sorda argentina, la realidad es esa. Yo no la conocía, no conocía la lengua de señas, no conocía nada. Algunas personas hipoacúsicas orales conocía, pero la realidad es que no estaba en el mundo de los sordos. Durante 8 años, cuando me recibí, sí, 8 años, durante 8 años estudié en esa universidad. Y ahí me di cuenta que me faltaba mucho por conocer, mucho por descubrir, mucho de ese mundo. Había mucha diversidad. Las ideas de esas personas me faltaba conocer, cómo llegaban a tener esa igualdad. Y algunos venían de familias sordas, y todos hablaban lenguas de señas. Otros venían de familias con padres oyentes, pero sabían lengua de señas. Otros, igual, a padres oyentes que no sabían lengua de señas, pero iban a la escuela y estudiaban lengua de señas dentro de la escuela, crecían con la lengua de señas, y después iban a la familia y tenían esa doble enseñanza. Cuando vi a esas personas exitosos que llegaban al éxito, aprendiendo la lengua de señas tempranamente, dice, tenían, igual que las personas que se manejan oralmente, pero aprenden lengua de señas y llegan también, lo pueden conseguir, pero la mayoría dice, ay, ojalá me enseñen lengua de señas temprano. Y yo no estoy de acuerdo. Ojalá sea temprano y no después. En resumen, ¿cómo llego hasta acá? Trabajando como intérprete mediadora lingüística. ¿Cómo trabajo de asesora? Muchas personas
necesitan el acompañamiento y el apoyo de un intérprete. Dice, con el esfuerzo para llegar a la comunicación entre sordos y oyentes. Y esa pregunta que me preguntaban sobre la lengua 1 de las personas sordas, cuando nacen los padres son oyentes, no saben lengua de señas, nunca vieron una persona sorda quizás. Siempre se le enseñan, dale. Siempre se le enseña a los chicos, a veces que se le enseña a los chicos y les enseñan a poder lograr cosas, a superarse, pero hay muchas veces que no les enseñan lengua de señas y los chicos aprenden después lo que tendrían que haber aprendido de chicos, ¿sí? Entonces, esto de no enseñarles lengua de señas de chico a la mayoría, en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que aproximadamente 400 millones de personas sordas hay en el mundo, ¿sí? Incluido personas adultas que saben lengua de señas. La Federación Mundial de Sordos, la FMS, dice que hay 70 millones de personas usuarias de la lengua de señas. Este 70 millones de personas, ¿sí? Son personas que han logrado y que saben, que adquirieron la lengua de señas, pero que no tuvieron acceso a una lengua completa. Ya que muchos padres en un principio buscaban la cura, estaban en busca de la cura de sus hijos para ver si podían lograr que escuche, ¿sí? Los padres querían que sus hijos vuelvan a escuchar porque necesitaban comunicarse. No tenían recursos, entonces esos recursos eran dados por los médicos, como audífonos, implantes, el oralismo como un camino alternativo. Los bebés sordos, ¿sí? Ellos se manejan, son visuales, no escuchan, son visuales. Y cuando una persona les habla, el bebé no entiende lo que se le está hablando. El oyente capta enseguida porque entra por el oído, por lo que escucha, ¿sí? Sabe que hay algo, hay un sonido que está ingresando por su oído. Y ahí va construyéndose. Pero la persona sorda ve que hay un movimiento de labios que no significa nada, ¿sí? Es igual que ver los dibujitos animados. Es algo que se está moviendo constantemente, pero que carece de significado, no tiene un mensaje. Así hasta los 6, 7, 8 años que logran comprender cuando se les explica, a veces más grandes, ¿sí? A veces más chicos, a los 2, 3 años, ¿sí? Pero si no, tardan más en poder comprenderlo. Hay estudios que dicen que hay chicos que no logran comprender. No logran comprenderlo hasta los 5, 6, 7 años, tardan hasta esa edad para poder adquirir una lengua completa, que es fundamental para poder tener un acceso desde el día 1. Eso es la lengua 1. La adquisición de la lengua 1, el encuentro, ¿sí? de la lengua 1, cuando los chicos nacen hasta los 5 años, en ese periodo, en esa etapa, es fundamental para adquirir un lenguaje, para adquirir una lengua. Después de ese periodo, a partir de los 6, 7 años, continúa, no se puede volver atrás, no se puede recuperar esa etapa. Obviamente que todo esto depende también de la familia, de la escuela, la educación que reciba, de los compañeros y de todo su entorno. Hay veces que el entorno no facilita la adquisición de la lengua, del lenguaje. Y hay veces que sí. Entonces, depende. Todo esto es... hay muchos factores que influyen, ¿sí? No hay solamente un factor. La lengua 1... la lengua madre, sí, la lengua materna, que es la lengua de señas en el caso de las personas sordas, es una lengua que es puramente visual.
Las personas sordas la captan enseguida, porque al no escuchar, al ser personas visuales, se construyen por medio de lo visual, de la información que entra de lo visual. El cerebro se va construyendo por lo visual, por el movimiento que ve de las manos, capta todos esos movimientos y se va construyendo la lengua. Eso es lo que pasa en los chicos sordos. Esa construcción, ese desarrollo, bueno, por eso es que es tan importante la adquisición de la lengua. Bien, ¿qué pasa cuando no sucede eso, Joana? Cuando los papás, vos siempre marcás, recién decías, en esta etapa como de plasticidad, ¿no? Donde los niños o las niñas sordas ahí, en esa etapa, pueden adquirir con mayor facilidad y hacer esa construcción que estás hablando vos. ¿Qué pasa si eso no sucede, no? ¿Qué pasa con qué es esa privación lingüística y qué efectos tiene en estos niños y niñas sordos? Hay estudios que dicen que después de los 5 años el cerebro tiene no es lo mismo, ¿sí? No tiene la misma flexibilidad que en esa etapa que nombrábamos antes. Depende de varios factores, ¿sí? Así sea de la familia, de la educación, la escuela, de su entorno, de los compañeros. Por ejemplo, si un niño, no tuvo acceso a la lengua de señas, ¿sí? Una educación temprana de la lengua de señas, ¿sí? Después esos padres lo van a llevar y van a querer que él tenga acceso, que tenga una lengua, que tenga acceso a la escuela, pero a este chico se le va a dificultar la comunicación. Los padres van a querer incluirlo, pero mucho después, ¿sí? de esta etapa, en el entorno familiar, por ejemplo, cuando están comiendo, es fundamental que sea incluido primero ahí, por ejemplo, con los compañeros, que se recree, que esté incluido también en un club, que haga deporte, que haga actividad física, que esté incluido en todo esto, y que en todas estas actividades esté incluida la comunicación. Entonces este chico podrá ir recuperando de a poco lo que perdió en esa primera etapa. Obviamente que no es lo mismo, o sea, los estudios comparan y dicen que no es lo mismo, ¿sí? Los que tuvieron acceso a la educación temprana van mucho más rápido que aquellos niños que han accedido, pero más tarde. ¿Sí? Por ejemplo, comparémoslo con los chicos que tuvieron una educación en familias con padres sordos, ¿sí? Donde la lengua de señas es heredada. Esta lengua es adquirida de forma natural. Hay mucha información, hay comunicación en esta familia con los chicos, ¿sí? Son transformados, o sea, es una lengua heredada. Ellos saben lengua de señas, la adquieren. ¿Por qué? Porque es una lengua que es heredada. ¿Sí? Hay chicos que sufren la falta de comunicación, pero los padres a veces, a diferencia de estas familias, ¿no? que no saben lengua de señas, no tienen la lengua 1, ¿sí? No pueden darle la lengua a sus hijos, pero en estas familias que sí manejan la lengua de señas, transmiten la lengua de señas a sus hijos y les facilita la comunicación, el desarrollo, y el desarrollo es mejor. Lo que sí, no sé si... Lo que sí, comparando la lengua de señas con la lengua oral, la lengua de señas es el apoyo fundamental, es lo que hace crecer a los niños sordos. El oralismo provoca un retraso. Bien, bueno, nosotras, no sé qué pasó con Flor, que me parece que tuvo un problema con internet, ¿sí? Pero nosotras trabajamos mucho lo que es la comunicación intrafamiliar, justamente en esto que vos decís,
en lo que pasa con las miradas, en lo que pasa con la forma de la comunicación, esa interacción de la comunicación. Y también lo que nosotras vemos mucho es aquello que vos decís de los, como lo que se llaman diagnósticos también, ¿no? Entonces, en todos esos años pueden suceder que se encuentren con otros profesionales que terminan diagnosticando a esos hijos o a esas hijas sordas como autismo. Y en realidad nosotros vemos que tiene que ver con cómo se da esa interacción familiar, cómo se lo convoca a esa comunicación. Es muy común eso, pasa mucho dentro de la comunidad sorda. Esto de que mis padres que pensaron, o sea, es muy común que en la comunidad sorda se vea esto, que los sordos digan que los padres pensaban que eran autistas, ¿no? Diagnosticados por profesionales. Pero en realidad faltaba esto de este conocimiento de la persona sorda. Bien. Ahora, y por otra parte, pensando en esto que vos planteás de esa intervención temprana, de ese acceso temprano a la lengua de señas, nosotras pensamos en esa importancia de los referentes sordos y de qué manera pueden intervenir acompañando a las familias oyentes. Voy yo, Dani. Ok. Sí, es muy importante, sí. Los referentes sordos funcionan como modelos lingüísticos, modelos como personas. Yo, por ejemplo, cuando era chiquita, pensaba que no había adultos sordos. Pensaba que solamente los sordos éramos chiquitos y nada más. Después fui conociendo más personas adultas. Yo conocía a mi hermano y a los compañeros de mi hermano, que eran 10 años más grandes que yo, pero adultos no conocía, de 30, 40, 50 años, no tenía conocimiento, hasta el secundario. Y es muy importante tener modelos que ayudan a la autoestima cuando vas creciendo. Porque si yo soy sorda y mi situación, ¿qué hago? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuáles son mis objetivos? Cuando yo era chiquita, yo quería ser actriz, pero siempre miraba en Estados Unidos, sí, una novela, la actriz dice, como que actuaba en silencio, no hablaba, y para mí era la mejor actriz. Yo pensaba que era sorda. Y era el único modelo referente adulto, era una actriz, y por ella yo quería ser actriz. Pero en realidad no había conocido de otras profesiones, sordos que tengan otras profesiones. En primaria, mi hermano mayor, era, a ver, espera, estudiaba computación, y para mí yo había quedado sorprendida y quería también trabajar de lo mismo, pero porque buscaba adultos referentes. Después me di cuenta que yo no quería eso en realidad. Y tenía la libertad de decidir lo que yo quería estudiar. Pero es muy importante tener referentes sordos que nos muestran que podemos llegar, y que también mostrarnos la cultura, la comunidad sorda, que hay muchos clubes, asociaciones, que podemos hacer deportes, que podemos jugar en contra, que podemos irnos de campamento.
que podemos conocernos sordos de distintas provincias, que hay chicos, hay jóvenes, hay adultos sordos. Los espacios que habitamos también las personas sordas, sin un referente, todo eso, no lo sabés, nunca lo conocés. Nosotras desde Safías, cuando hicimos los encuentros que antes habíamos contado del Día de la Familia y en los del taller de juego, sucedió que en el encuentro con familias fue muy interesante la importancia de la participación de las referentes sordas. Estuvieron presentes referentes sordas de la Asociación de Sordos de San Martín. Safías está en San Martín, que es un lugar en la provincia de Buenos Aires, y fue muy importante porque en esa interacción las referentes pudieron ofrecerles propuestas y otros recursos para ese vínculo con sus hijos e hijas. Y la verdad que fue pasando que para algunas familias fue el pie de inicio para volver a los talleres en lengua de señas, que acá son ofrecidos en algunas escuelas, o otras tomaron algunas de las propuestas para lo vincular de lo cotidiano, ¿no? De las rutinas, de los momentos de la comida. Yo pensaba en esto que vos decías, y vos lo decís en tus redes, el tema del síndrome de la mesa familiar, que es importante que sean los referentes sordos los que acerquen esas posibilidades, esos recursos, la posibilidad de estar atentos a esas situaciones, porque esa información no está dada para las familias oyentes con hijos sordos. Ese encuentro que tienen con el diagnóstico médico los deja muy, muy lejos de todo eso, y es como vos decís, que todos esos años se pierden en esa posibilidad de la comunicación, de la interacción, de ayudar en ese desarrollo, en la importancia que tiene en el desarrollo del pensamiento, de los vínculos sociales. Claro que sí. Si no fuera una adulta que tuvo un hermano sordo y sus amigos, no conocería, no hubiese ido a la universidad, por ejemplo, en Estados Unidos. A Gaudet dice, no hubiese ido a esa universidad donde todos eran sordos. ¿Pero por qué? Porque tuve un hermano y sus compañeros, y por eso supe de esa universidad que iban sordos, pero porque tuve un referente, porque me contaron. Lo mismo con las personas que tienen contactos, bueno, eso accesibiliza y acerca esa información. Si yo pensaba que era la única sorda en un mundo de oyentes, hasta que me encontré con una persona sorda. Entonces quiere decir que hay más personas sordas en escuelas, era lo mismo que yo contaba antes. Y ahí fui recuperando todo lo que yo había perdido y lo que no tenía de la lengua de señas. Pero, por ejemplo, en las asociaciones, van y hablan lengua de señas rapidísimo. ¿Cómo se siente una persona que no tiene la lengua de señas? Se siente también excluido, pero porque no tuvo un referente, no tuvo un acompañamiento, nadie le mostró el camino. Apareció ahí. Entonces eso es muy importante. Y también el acompañamiento de la familia oyente. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, acá en Estados Unidos, hay acceso a los sordos, el sordo tiene acceso al trabajo junto con las familias en las casas, por ejemplo. Enseña lengua de señas, da accesibilidad a la comunicación, asesora en todo lo que tiene que ver con bebés sordos, y acompaña a los clubes, a las asociaciones, a los lugares donde tienen contacto con otros sordos. Miran por tele otras personas sordas hablando de diferentes temas, les muestran libros,
el acompañamiento y la enseñanza a esa familia es muy importante porque le da la libertad de después poder despegar y que ese niño mire a un referente sordo y tenga un modelo y un camino a seguir. Es muy importante. Sí, nosotras pensamos en Safías como entramador, decimos, ¿no? En esto que vos contás, que es las asociaciones de sordos y las familias recibiendo ese primer diagnóstico, ¿no? Envueltos en esa etapa diagnóstica. Acá me puede ayudar Leti un montón, de ese hijo que pensaron, que soñaron, ¿no, Leti? Son como dos mundos muy distantes. Safías funcionó este año así, como entramador, ¿no? Acercando a ese referente, tanto en el espacio de familias como en el espacio de talleres para los más chicos, en esto que te contaba Leti, de todo el aporte que puede brindar el que las familias tengan, que puedan tomar la historia, ¿no? La historia positiva de ese referente sordo, ¿no? Porque hoy ya los referentes sordos tienen mucho para contar, tienen mucho para decir. Esto que te escuchábamos un poco a vos contar al principio, ¿no? Toda esa historicidad de cómo te venías sintiendo, pero también todo aquello que lograste. Entonces, poner en contacto fue esa la tarea de Safías, como entramar esas dos cosas que estaban como distantes, acompañar a esas familias. Hacemos muchísimo foco con Leti en lo que es la comunicación intrafamiliar, ¿no, Leti? Y en esto no es por ahí como brindar pautas sobre la comunicación, ¿no? Porque la mirada es una mirada clínica de ese ser sordo con mayúscula, ¿no? Safías tiene una S mayúscula ahí en nuestro nombre. Que habla de un sujeto no discapacitado, de una subjetividad no discapacitada, ¿no? Y eso es todo un enfoque que construimos con Leti. Sí, las personas sordas ven a la comunidad sorda como una minoría. Y nosotros, se me está trabando Joana, perdón, ¿eh? Sigo. Dale, gracias. Que se nos ve como una minoría lingüística, cultural. Nosotros nos sentimos, o sea, es una pregunta, ¿no? ¿Nos sentimos bien así? O sea, como necesitamos que la sociedad cambie eso, que se vea accesibilidad. Nosotros necesitamos accesibilidad. Pero no porque nosotros necesitamos que nos curen, no. Nosotros necesitamos que nos den accesibilidad, necesitamos accesibilidad. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas es una persona que puede hacer muchas otras cosas, pero que si no se le da una rampa, que es lo que necesita, ¿sí? Ya tiene su primera barrera, ya es una persona oprimida, es una persona que es relegada. Por eso es que nosotros necesitamos la escuela, que se nos enseñen, que sean escuelas bilingües, donde se nos enseñe lengua de señas, se nos enseñe a hablar, a escribir. Es un privilegio, esto es un privilegio, es nuestro privilegio, ¿sí? Es una herramienta natural, es una herramienta que nos ayuda a poder comunicarnos. ¿Sí? Y que nosotros, o sea, tenemos que aceptar, no tenemos que rechazar el oralismo. Es una herramienta que necesitamos para poder acceder, para poder llegar y alcanzar, y que esa accesibilidad sea completa. Pero para que esta accesibilidad sea completa, necesitamos de la lengua de señas también, que es visual. Bien, Sí, voy a leer algunas... Mientras que te miraba hablar, un poco, ¿no? en la posición como profesionales de la salud, ¿no? Se han logrado tantas cosas respecto de la lengua de señas,
que creo que como profesionales necesitamos dar como un paso más, y ver cómo realmente articular de una manera posible, ¿no? Es el rol del referente sordo, del referente mediador lingüístico sordo, con los equipos de salud. Digo, aquí en Argentina se dieron grandes pasos en cuanto a los trabajos con mediador sordo en los equipos de interpretación, en servicios especiales que tienen que ver más específicos con el área de salud y justicia, pero todavía falta políticas políticas en salud que nos permitan esa articulación del referente sordo en el seno familiar, acompañando las familias. Por eso este año fue un poco la mirada de Safías como entramador que te decía antes. Digo, desde el lado profesional pensaba, ¿no? A ver, Leti, en esto vos me podés ayudar un poco más, tal vez. Pero es habilitar un poco esto de la comunicación con las familias, que las familias se sientan acompañadas ahí. Sí, vos recién decías algo de que en Estados Unidos el referente sordo se puede acercar a las familias, a acompañar a las familias oyentes. Dijiste algo así, digamos, en eso pensábamos que acá falta todavía eso, o sea, ya hablamos de la importancia de la lengua de señas, de la accesibilidad, está esa accesibilidad en los medios de comunicación, bueno, venimos de una jornada muy importante sobre el debate de anoche y de todo el día, con la accesibilidad tan importante, pero bueno, nosotras pensamos cómo acceder a esa accesibilidad desde la salud, cómo se acercan esos referentes a lo que son las familias oyentes, a poder acompañarlas. No sé si vos tenés ahí otra experiencia, pareciera. ¿Podrías repetir la pregunta otra vez? En este lugar, desde la salud, ¿sí?, del referente sordo, porque también hay referentes sordos en las escuelas acá, ¿sí? En educación ya hay maestros sordos trabajando en educación, en las escuelas de sordos. Están los referentes y los asesores sordos dentro de la justicia, dentro de los medios audiovisuales. Bueno, está faltando esto desde el área de la salud, cómo acompañar tempranamente, ¿no? De forma temprana, con esto tan importante que nombrabas vos en un principio, ¿no? Esta mirada temprana de la adquisición de la lengua de señas, de ese acompañamiento a las familias, de que las familias reciban una información completa, no solamente la que está centrada en el paradigma médico, ¿no? En esto de la rehabilitación, sino que también tengan la información de la lengua de señas. Un poco lo que contabas vos en un principio, ¿no? Aquí falta articular un poco eso. Como profesionales, en nuestra experiencia es poder dar un paso más y no quedarnos en que la modalidad es solamente ser accesibles y tener una atención en lengua de señas. A esto me refería, Joana. Es como dar un paso más. Bueno, ¿cómo articulamos esto? Este año fue, a mí me gustaría nombrarlas, Leti. Tuvimos de referente de sordo a Gonza, con los más chiquitos, a Adriana, Sicilia, si no me equivoco el apellido, sí. A Soledad y Victoria de Tomaso, de la Asociación de San Martín. Fue un trabajo arduo y fue maravilloso lo que se logró con las familias, con resultados muy lindos de devolución que tuvimos de lo que sucedió en cada hogar, ¿no? De cómo cada familia pudo tomar algo y llevárselo a su casa y que sea útil ahí, ¿no? Ese despliegue de comunicación, ¿no? Habilitar un poco eso que vos decías de qué pasaba en la mesa, ¿no? Tan importante, se empezaron a mirar, ¿no? Empezaron a prestar atención desde otro lugar, y ese entramado fue lo que logró eso. Por eso para nosotras esa mirada por fuera de las pautas de comunicación, porque aquí en Argentina venimos, en esto que te decía, mucho desde un lugar donde se dan pautas de comunicación, y en realidad el hacer tiene que ver con la singularidad de esa familia, ¿no? Con ese niño, niña o adolescente sordo,
es en ese contexto familiar. Sí. Cuando hay una persona sorda dentro del entramado familiar, la dinámica cambia. Sí, es verdad. Por ejemplo, con mis padres, desde que se hablan lenguas, mis padres, con mis padres yo hablo, sí, uso mi voz, porque obviamente es por una cuestión de costumbre, ya estamos acostumbrados a esto, es nuestra primer lengua, pero muchas veces, cuando yo traigo a un amigo sordo, o por ejemplo mi marido, que también habla lengua de señas, mis padres buscan la forma de poder adaptarse, de comunicarse, y esto pasa, se dan cuenta de que tienen que empezar a practicar. ¿Por qué? Porque la presencia de una persona sorda dentro de la familia cambia todo. Antes, si estábamos nosotros dos solos, hablábamos de forma oral, pero con mi marido o un amigo presente en la mesa, ellos ya saben que nosotros vamos no nos interesa el tema de estar leyendo los labios, o sea, queremos comunicarnos con nuestras manos. Y esto va avanzando y va generando un cambio. Obviamente necesita de mucha práctica, ¿no? De que las personas sordas, adultas, empiecen a expresarse, a comunicarse, a decir lo que ellos sienten, empiecen a contarles a las familias qué es lo que ellos sintieron de chicos también. Los chicos no saben que pueden tener, todo lo que pueden tener, que pueden desarrollarse, que pueden crecer, ¿sí? Todo esto depende de sus padres, depende del enfoque de la confianza de los padres. Los chicos buscan la aprobación y la mirada de los padres. Es como una costumbre, ¿no? De vida. Pero los chicos tienen derecho, a veces se quedan mirando a sus padres hablando y sin entender nada, pero es su derecho también el poder preguntarle a los padres qué es lo que están hablando. Y con la presencia de un referente dentro del entorno familiar, que explicándoles cómo sería la comunicación con un chico sordo, para nosotros a veces los oyentes como dejan de lado a ese chico sordo, pero cuando empiezan a establecer una comunicación, una relación, y empiezan a tener en cuenta ciertos factores, eso cambia. Yo sé que hay personas sordas en Argentina que están trabajando junto con familias oyentes, e incluir la comunicación o la difusión es a veces un poco complicada. Pero en los clubes se pueden crear departamentos para chicos, departamentos de lengua de señas. Son distintas herramientas que ayudan a incluir a las familias. El problema es que no hay difusión. El problema es que no hay información. La información queda dentro de la comunidad sorda. Esa información no sale de la comunidad sorda y necesitamos que esta información llegue a los oyentes. Por eso el pedido de que nos ayuden a difundir, de que demos información, de que la comunidad se abra, que la CAS comparta nuestras culturas. Bien. Yo por un momento me fui, perdí la conexión, no sé si pudieron ver el chat. No, voy a leerlo. Dale. Bueno, te contamos un poco, a ver, nos están hablando desde el Bolsón, desde Salta, desde España, desde Tierra del Fuego, desde Santiago del Estero, desde Pilar, en Buenos Aires, nos están saludando algunas familias conocidas, desde Neuquén, desde Coruña, bueno, desde Berlín. Y, a ver, voy a leer algunas de las intervenciones. Buenas tardes, soy psicomotricista, muy interesante la exposición, la importancia de la lengua 1 como facilitadora de la constitución subjetiva y la construcción corporal, procesos simultáneos. Bueno, luego comparten de que es muy importante lo que estamos diciendo. Julieta Mancilla dice, para que haya como materia en los colegios, facultades, también para los médicos, enfermeros, bomberos, policías. María Laura nos comparte, mi hijo es sordo y está en silla de ruedas, tratamos de ayudarlo a construir su autoestima todos los días, no es nada fácil, hay que derribar múltiples barreras. La familia López nos comparte el primer error como padres oyentes de un hijo sordo,
por los profesionales, vamos por la oralidad. Digo yo, Dani. Una participación de Victoria Di Tomaso, que recién la nombramos. El sueño de todos los padres es tener hijos normales. E insiste en el oralismo para llegar a ser como oyente. Es un mito. Gabu. Normal. Quiero agregar que la palabra normal, ¿quién decide que es normal? Eso hay que reverlo. Todas las personas tenemos algún defecto, tenemos algo diferente, tenemos alguna particularidad, algo inusual, y al mismo tiempo todos esos defectos son cosas que nos hacen ser diversos, y para nosotros eso es normal. Cuando a una comunidad se acerca una persona, esa persona no entiende lengua de señas, y quién es la que tiene una discapacidad. Depende del contexto, depende de la sociedad, depende de dónde estemos situados. Por ejemplo, la sociedad nos oprime, por ejemplo, por empezar, en ámbito salud, en los médicos. Es muy importante educar a los médicos y a los profesionales de la salud. La mayoría de los médicos no saben sobre la cultura sorda, sobre la comunidad sorda. No saben sobre eso. El modelo médico no tiene nada que ver con la comunidad. Es solamente estar encerrado en lo que es la audición. Y la tecnología, la conectividad, ahora los padres buscan, por ejemplo, en Google o en diferentes lugares, en diferentes buscadores, departamentos de, no sé, Ministerio de Salud, por ejemplo, en Argentina. Entran a la página del Ministerio de Salud, buscan sobre el tema sordera. Y la persona, ¿qué dice? Sobre implantes, se habla sobre audífonos, no se habla sobre lengua de señas. Cuando se dice de la opresión o como se habla normalmente de que somos monos hablandos, de que somos... Es un teatro, es un títere, ¿no? Todo ese tema peyorativo. Lo que pienso es que para la familia oyente que tiene el diagnóstico, el que le pone el nombre de una discapacidad es el médico. ¿Sí? Si fuera otra la información y el acceso a la información, la familia podría hacer otra cosa, ¿no? Bueno, tenés una pregunta acá, Joana. Si fuese bebé y tendría la opción de elegir por experiencia, ¿iría a la escuela oral? Te están preguntando eso. Es una pregunta muy difícil. Por lengua, yo quiero aprender la lengua de señas de forma temprana. Ahora, por recursos que hay en Argentina, de las escuelas de Argentina de sordos, que por su modelo, que no es una escuela, no tienen un modelo bueno. La mayoría de los equipos, del staff, no saben lengua de señas. Y la educación está basada
no está basada en el enfoque a la persona sorda. Y eso no es un ítem de decir, bueno, tengo un curso de lengua de señas temporal para sordos. No, tiene que ser completamente enfocado a sordos. Nuestra comunidad necesita que las personas sordas sean enfocadas a la lengua número 1, digamos, que aprendan. Yo no digo que está mal o bien, que es mejor o que es peor. Yo digo lo que yo necesitaría. Una persona profesional, preparada para dar a otra persona una lengua, tiene que saberlo primero, si no es imposible. ¿Cómo hace? Si no, esa persona sorda no aprende el 100%. En la escuela de sordos, los profesores, muchos no saben lengua de señas. No digo todos, ¿eh? Los últimos años fueron apareciendo muchos profes sordos. Ay, y eso es muy bueno y está cambiando mucho, se está adaptando. ¿Falta? Sí, falta un montón, pero hay un cambio y seguimos luchando para que ese cambio suceda. Bueno, ¿algo más, Leti, ahí en el chat? Sí. Alguien que dice, cuando vamos a los médicos, interpretamos nosotros lo que le pasa a nuestro hijo. Una mamá que dice, mi hijo hace un mes empezó artes marciales, la profesora no sabe lengua de señas, pero le pone la mejor onda. Hace unos días él cumplió años y le cantaron el feliz cumpleaños en lengua de señas. Fue fantástico eso. Cintia Varela dice, mi familia oyente acepta que yo soy sorda o hipoacúsica. Gracias a ellos me ayudaron a guiarme y tuvieron paciencia. Otro comentario es la mirada temprana como un modo de acompañar a las familias y niños y niñas, ayuda a enriquecer los vínculos familiares. Todo un proceso que necesita de orientación. Otra mamá que dice, si los padres supieran la comprensión que tiene una persona sorda a través de la lengua de señas, no les exigirían hablar. También dicen, los médicos tendrían que tener más información sobre las personas sordas. Discusión. Sí, hay que difundir, sí. Se me congeló. Estoy yo. A ver si me ve. Ok. Antonella. Otra vez. La formación de conciencia hace que la persona pueda encontrarse, ¿sí? Esto depende de muchos factores. Es una construcción, no depende de un solo factor que es la lengua de señas. No es que gracias a la lengua de señas uno se construye, es una suma de factores, es una suma de diferentes cosas, ¿sí? Si en la escuela le dicen, sí, está todo bien, haces todo bien, el chico sordo va a aprender, ¿sí? O sea, es importante que si las familias no saben lengua de señas, ¿cómo se construye? Es importante de que vaya a las escuelas, que aprenda, que pueda comunicarse. Hay muchas personas sordas que no fueron a la escuela de sordos, pero que dentro de su casa, su entorno familiar, hablan lengua de señas. Entonces van a una escuela común, una escuela integrada, y está ahí, en ese entorno, en el que puede manejarse, puede lograr sus objetivos, puede también ser como una influencia en sus compañeros para poder comunicarse en lengua de señas.
los jóvenes tienen una mirada distinta, los jóvenes miran a los intérpretes como, los chicos son más flexibles, más fácil de adaptarse ante la presencia de un intérprete, ¿sí? A diferencia de otras personas que miran al intérprete y hasta le pueden hacer burla. Pero los chicos en jardín, por ejemplo, si lo empiezan a ver desde chicos, es algo que va a ser cotidiano para ellos y esa forma de comunicación se va a volver normal. Sí, eso va a ser una verdadera inclusión dentro de la escuela, en la sociedad, para todos. Es algo que necesitamos empezar a ejercer, pero desde temprano. Julieta dice, estaría bueno que Joana explicara qué es la comunidad sorda, porque a mi mamá no le gusta esa frase. Dice que no le gusta la frase la comunidad sorda, no la entiende y quiere que expliques para los demás, para que los demás sepan. Y lo repito, sí, depende del punto de vista. Depende del punto de vista de la persona, ¿sí? Si es una mirada social, una mirada médica. Por lo general, dentro de la comunidad sorda, las personas sordas ven a las personas, se ve personas sordas, ¿sí? Son personas sordas. La comunidad sorda son personas sordas que pueden ser hipocúsicas, pueden ser oralistas, implantados, usuarios de la lengua de señas, bimodales, es decir, que usan lengua de señas y a la vez hablan, personas que sean, que sean bilingüistas. Hay una variedad muy amplia. Hay sordos que se ven como discapacitados, hay codas también dentro de la comunidad, hay chicos oyentes, en realidad, bueno, con chicos que fueron creciendo, oyentes que crecieron dentro de la comunidad sorda, a ellos se los llama coda. ¿Sí? Es todo un mundo, todo esto hace la comunidad sorda. Ahora, cuando hablamos de cultura sorda, nos referimos a otra cosa. Cultura sorda es la forma de vida que llevan las personas sordas, es la forma de vida que practican las personas sordas. El uso de la lengua de señas, la forma de comunicarse, la lengua de señas que nosotros usamos como lengua natural, y quienes no usan la lengua de señas se manejan de forma oral, y van tomando como hábitos, ¿sí? Practican hábitos, comparten hábitos, costumbres. Por ejemplo, el hecho de al no usar el timbre, bueno, usamos una luz, golpear la mesa para llamarnos. Como es la personalidad de la persona sorda. Ser frontales. El sordo es frontal, es directo. El sordo no disimula, no tiene filtro. Si hay una persona que ve que le falta un diente, va directamente y le dice, te falta un diente. O sea, es la forma de ser de la persona. No digo que la persona sorda sea bruta, ¿no? O sea directa o que no tenga filtro, sino que es la forma en que tiene de comunicarse. O sea, estamos diciendo que la persona sorda es muy visual, entonces todo lo que sea visual es normal. El sordo puede, y no cualquiera puede adaptarse a esto. Hay muchas personas sordas que no se sienten parte de esta comunidad o no se sienten parte de esta cultura y se sienten por fuera. ¿Sí? Y hay otros que se sienten muy dentro de la comunidad. Y hay personas que no están dentro de la comunidad, pero comparten quizás algunos aspectos de la cultura. ¿Fui clara? ¿Se entendió lo que dije? Sí, yo creo que sí. Bueno, son las 8:10. Nos gustaría poder ir cerrando. Creo que nos quedan un montón de preguntas. Leo algunos de los otros comentarios. Preguntan, viviendo en Estados Unidos, ¿qué cosa le faltaría a la Argentina para tener accesibilidad? Bueno, comentan mucho la exigencia o no de los profesorados acá, del aprender la lengua de señas para egresar como maestro. Bueno, agradecen por compartir este encuentro, es re importante para visibilizar aún todo lo que falta en materia de derechos y en todo lo que vienen trabajando desde las narraciones propias y colectivas. Bueno,
me parece que hay un montón de cosas para poder seguir hablando. No sé si querés tomar esa pregunta sobre la accesibilidad que le falta a la Argentina, o te gustaría cerrar de alguna manera. Es que siempre hay mucho para hacer, siempre va a haber mucho para hacer. En cuanto a la accesibilidad, para empezar, sí, es muy importante empezar por casa. Lo importante es empezar por casa. Después la escuela, el trabajo, la vida cotidiana, ¿no? Pero empezar por casa es fundamental para generar un cambio, ¿cómo decirlo? Para generar una costumbre, para que se empiecen a romper esas barreras, ¿no? Lo importante es empezar por casa y llevarlo hacia afuera, de trabajar la lengua de señas dentro de casa, con los padres oyentes con chicos sordos, que puedan ayudarlos, que los padres también se acostumbren a esto de lo visual, que los padres digan que tienen hijos sordos, que busquen el apoyo de personas sordas, que esto se siga difundiendo, que se siga visibilizando, ¿sí? Desde una mirada médica, la palabra normoyente, ya tiene como una connotación negativa. ¿Eso es normal? ¿Eso está bien? A los sordos nos duele eso, ¿sí? A los sordos no nos gusta, nos genera una angustia. Y decirle eso a los chicos sordos es fuerte. Entonces, generar un cambio, ¿sí? Que haya un cambio de mirada ya desde el término normoyente. Pero bueno, para mí es fundamental empezar en casa, ¿sí? Depende esto de los padres, de que empiecen a comunicarse dentro de casa. Si los padres ven a su hijo como una persona discapacitada y le tienen lástima y sienten dolor por él, y pensar que mi hijo no va a poder, bueno, eso va a hacer que este chico crezca pensando eso, creyendo eso. Entonces, hay que mostrarle a este chico lo lindo, lo positivo de la vida, ¿sí? Que no tenga vergüenza, que se pueda mostrar, que se adapte, que se acepte, y eso lo va a ayudar a poder enfrentar la vida cuando salga de casa, ¿no? Bueno, la verdad que hay mucho por seguir hablando. Creo que vamos a poder planificar algún nuevo encuentro 2021. Agradecemos mucho a nuestras intérpretes. Agradecemos mucho la presencia de las personas que nos están viendo y que están participando con sus comentarios. A todos los referentes sordos que nos acompañaron desde un principio, Lucy, también a Carolina Bengoli, que nos acompañaron en todo el proceso que hicimos como grupo a la hora de pensar nuestros textos y ver cómo llegábamos a las familias, porque no solo fue brindar y pensar la accesibilidad que salía a las redes, ¿no? Sino en esta llegada a la familia, ¿no? Cómo poder transmitir esa esencia. Todo eso lo logramos con Lucy y con Caro, ¿no? Y a la Asociación de Sordos de San Martín. ¿A quién más, Leti? Y en este momento especialmente a Joana, que nos está dando este valioso aporte, porque creo que para las familias es muy importante también, para poder seguir pensando y seguir construyendo esa inclusión dentro de la familia, que va a ser una base muy importante para el desarrollo futuro, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, que terminen todas bien el año. Gracias, y nos volveremos a ver. También, gracias a usted, pueden seguir mi Instagram también si quieren, subo mucha información por ahí. Sí, y muy clara. Sí. Sí. Gracias, Joana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.